David aguardaba en el andén con una mezcla de nervios y expectación que no lograba controlar. Habían pasado años desde la última vez que vio a Andrés, su mejor amigo de la infancia, y aunque se habían escrito algunos mensajes y hecho alguna videollamada interrumpida, nada se podía comparar con el instante en que volvería a tenerlo delante. La estación estaba llena de murmullos, de maletas arrastrándose sobre el suelo, de saludos rápidos entre desconocidos, pero para David todo ese ruido era secundario, como si el mundo se hubiera reducido únicamente al tren que estaba a punto de detenerse y a la figura que esperaba encontrar entre los pasajeros. El corazón le latía con una fuerza tan intensa que cada segundo de retraso parecía un golpe contra el pecho. Miraba una y otra vez el panel de llegadas, la vía, los rostros que iban apareciendo en el horizonte metálico de la puerta del vagón. Y entonces, de pronto, lo vio. Andrés descendía con paso firme, vestido con la sobriedad de alguien que ha pasado demasiado tiempo en un entorno rígido, ordenado, militar. Ya no era aquel adolescente despreocupado que recordaba de las tardes de juegos y secretos compartidos, había algo distinto en él, algo que imponía y atraía al mismo tiempo. David se quedó paralizado durante un segundo. Le costó reconocerlo. La postura erguida, los hombros más anchos, la mirada fija y penetrante, todo hablaba de un hombre transformado por la experiencia. Pero lo que realmente lo desarmó fue la manera en que Andrés lo observó al verlo allí, esperando. No fue una mirada rápida ni casual, fue un contacto directo, prolongado, como si en ese instante quisiera atravesar todas las capas de tiempo y silencio que se habían acumulado entre ellos. El tren seguía vomitando pasajeros, maletas y prisas, pero el aire se tensó de tal forma que David sintió que todos esos desconocidos habían desaparecido. Solo estaba él, solo estaba Andrés, y esa intensidad en los ojos de su amigo que le hizo tambalear las certezas que había dado por seguras durante toda la vida. La sonrisa de Andrés apareció, sí, pero no era la sonrisa inocente de otros tiempos, era más contenida, más madura, y llevaba escondido algo que David no alcanzaba a descifrar. Cuando se acercaron y se abrazaron, la presión de los brazos de Andrés fue distinta. No era únicamente el abrazo de un viejo amigo que regresa, había un matiz de posesión, de fuerza contenida, como si quisiera dejar claro que ya nada volvería a ser igual. David lo notó al instante. No supo si sentirse reconfortado o inquieto, y esa ambigüedad le recorrió el cuerpo como una descarga. «¿Cuánto tiempo, hermano?», dijo Andrés, pero su voz no era exactamente la misma. Tenía un tono más grave, más seguro, y al pronunciar esas palabras sus ojos no dejaron de sostener los de David. En ese breve intercambio de miradas, David comprendió que algo se había roto y algo nuevo estaba a punto de empezar. Sintió como una incomodidad dulce, casi provocadora, le subía por la piel. Era su amigo de toda la vida, el mismo con el que había compartido risas, caídas y sueños adolescentes, y sin embargo ya no lo veía con los mismos ojos. El cambio estaba allí, presente, vibrando en cada gesto. Mientras caminaban hacia la salida de la estación, conversando sobre banalidades, David no podía evitar darse cuenta de que Andrés seguía observándolo de una forma distinta. Cada pausa en la charla, cada silencio, estaba cargado de un peso que antes no existía. Era como si en cualquier momento se fuera a revelar algo oculto, algo que Andrés traía de esos años lejos, algo que había estado guardando únicamente para él. El ruido de los trenes, las voces de los altavoces y las prisas de la gente se convertían en un telón de fondo. Lo importante era esa tensión silenciosa que se había instalado entre ellos. David intentaba hablar de cosas normales, de recuerdos, de anécdotas, pero sentía que sus palabras flotaban sin fuerza frente a la intensidad de esa nueva conexión. Cada gesto de Andrés, su manera de sonreír apenas de lado, la forma en que caminaba rozando su hombro, el silencio que dejaba después de ciertas frases, estaba impregnado de un mensaje no dicho. Y cuanto más intentaba David convencerse de que solo era la emoción del reencuentro, más claro veía que había algo más profundo, más inquietante, algo que lo descolocaba por completo. Por primera vez en muchos años, David se descubrió incómodo en la cercanía de su mejor amigo. Incómodo no porque quisiera alejarse, sino porque esa cercanía le despertaba preguntas que nunca se había permitido hacer. Preguntas que tal vez no quería responder. Y sin embargo, bajo toda esa confusión, había también una chispa de expectación, como si intuviera que la vida acababa de abrirle una puerta que ya no podría volver a cerrar. Los días siguientes al regreso de Andrés parecían, en apariencia, una repetición de lo que siempre habían vivido juntos. Volvían a caminar por las mismas calles, a sentarse en los mismos bancos de la plaza, a comentar anécdotas como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, David percibía en cada instante que todo era distinto, como si una corriente invisible recorriera el aire entre ellos.
Antes las conversaciones fluían con la naturalidad de dos amigos que se conocen de memoria. Ahora, cada palabra parecía cargada de un peso secreto, y lo que no se decía hablaba más que lo que realmente pronunciaban. David intentaba reírse de las mismas bromas, recordar las mismas historias de juventud, pero al mismo tiempo se descubría pendiente de la forma en que Andrés lo miraba. Era un tipo de mirada que no recordaba haber recibido jamás de él, fija, intensa, con un brillo que parecía esconder algo más profundo. En esos silencios, cuando el bullicio de la ciudad se desvanecía, David notaba que la piel se le erizaba, que sus pensamientos se aceleraban. Había en Andrés una energía contenida, una especie de confesión atrapada que tarde o temprano iba a salir a la luz. Una tarde, mientras estaban en el viejo parque donde solían jugar de niños, se tumbaron en el césped a observar el cielo, como tantas veces. El silencio cayó sobre ellos, y en lugar de resultar incómodo, se volvió casi insoportable por lo que parecía querer gritar. David notaba cómo Andrés giraba la cabeza a ratos para mirarlo, como si buscara el valor para pronunciar unas palabras que se resistían. Y en esos segundos de espera, David sentía una mezcla de curiosidad, miedo y anticipación. «Tú has cambiado», murmuró Andrés de pronto, sin apartar la vista de él. «¿Yo?», preguntó David, intentando disimular su sorpresa. «Sí. Estás diferente. No sabría explicarlo, pero te veo con otros ojos». La frase cayó como una piedra en el estanque de la memoria compartida. David se incorporó lentamente, como si necesitara asegurarse de haber oído bien. No era una broma, no sonaba como un comentario cualquiera. Había un temblor en la voz de Andrés que no encajaba con el hombre seguro y endurecido que había vuelto del ejército. A partir de ese momento, la conversación tomó un tono extraño. Andrés hablaba de lo que había vivido lejos, de la soledad, de las noches interminables en las que se preguntaba qué era lo que realmente tenía valor en su vida. Y cada vez que mencionaba lo importante, cada vez que decía lo que me faltaba, lo miraba directamente, sin disimulo. David sintió un nudo en la garganta. Nunca antes se había sentido observado así, como si todo su ser estuviera bajo un foco imposible de ignorar. Pasaron más días y ese patrón se repitió. Volvieron a los cafés de siempre, a las caminatas sin rumbo, a las películas compartidas en el salón. Y, sin embargo, lo que antes era rutina se había transformado en un terreno lleno de trampas emocionales. Un roce casual de los brazos bastaba para que David sintiera un escalofrío. Una pausa en medio de la charla se convertía en un espacio denso, lleno de posibilidades. Hasta el silencio del televisor al terminar la película parecía una invitación a decir lo que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. David no quería precipitarse en conclusiones. Era su mejor amigo, el hermano que nunca tuvo. ¿Acaso no estaba confundiendo la nostalgia del reencuentro con algo más? Pero la certeza crecía. Andrés no estaba jugando, había una intención clara en su forma de estar presente, en esa manera de quedarse callado para que la tensión hablara por él. Finalmente, una noche en la que la ciudad parecía dormida, Andrés decidió romper el cerco. Estaban sentados en la terraza de un bar, las luces de las farolas pintaban reflejos dorados sobre las mesas vacías. Andrés lo miró fijamente, con esa mezcla de seriedad y vulnerabilidad que pocas veces había mostrado. «David, necesito decirte algo», empezó, y la voz le temblaba apenas perceptible. «Durante años pensé que lo nuestro era solo amistad. Creía que era suficiente, que era lo único que podía ser. Pero me equivoqué». David dejó de respirar por un segundo. Sabía lo que venía, aunque una parte de él se negaba a aceptarlo. «He comprendido», continuó Andrés, «que lo que siento por ti va mucho más allá de la amistad. Lo supe en el ejército, en los momentos más duros, cuando solo pensaba en ti para seguir adelante. Y ahora que estoy aquí, no puedo seguir fingiendo». El silencio posterior fue casi atronador. David no supo qué decir, las palabras parecían haberse evaporado. Todo lo que había notado en las últimas semanas, cada gesto, cada mirada, cobraba sentido en ese instante. Y, sin embargo, la revelación lo desarmaba. No se trataba solo de Andrés confesando un sentimiento, se trataba de una línea invisible que acababan de cruzar. El aire estaba cargado de electricidad. David sentía que cada latido retumbaba en su interior, obligándolo a decidir cómo reaccionar. No era una confesión inocente, era una provocación directa a replantear todo lo que habían sido hasta entonces. Y en esa incertidumbre, mientras los ojos de Andrés seguían clavados en los suyos esperando una respuesta, David comprendió que nada volvería a ser igual. Los días que siguieron a la confesión de Andrés fueron como un territorio nuevo y desconocido para David. Ya no se trataba solo de dos amigos que recuperaban el tiempo perdido, sino de dos personas que caminaban por una frontera invisible, donde cada gesto adquiría un sentido distinto, más profundo y a la vez más arriesgado. Había en sus encuentros una complicidad renovada,
como si todo lo que habían compartido desde niños hubiera desembocado en este momento secreto que nadie más podía entender. Las caminatas por la ciudad se transformaron. Paseaban por calles conocidas, pero la manera de recorrerlas había cambiado. Los silencios, antes naturales, se volvían densos, llenos de significados ocultos. Una mirada sostenida mientras cruzaban un semáforo, un roce accidental de los brazos en una acera estrecha, el modo en que Andrés se inclinaba para hablar más cerca, todo estaba impregnado de esa tensión que les recordaba a cada instante que su relación ya no era la misma. Por la noche, a veces, se encontraban simplemente para hablar. Se sentaban en bancos apartados, lejos de la multitud, y conversaban durante horas. David se sorprendía de la paciencia con la que escuchaba a Andrés, de cómo recordaba detalles de historias antiguas y les daba un nuevo valor, como si ahora cada recuerdo compartido llevara implícito un mensaje que no había querido leer en el pasado. Cuando Andrés lo interrumpía para señalar que siempre había admirado su forma de ver el mundo, David se descubría conteniendo una emoción difícil de definir: orgullo, ternura, miedo, todo al mismo tiempo. Ese vínculo secreto se convirtió en una fuente de felicidad inesperada. La sensación de estar en una aventura que solo ellos conocían los llenaba de entusiasmo. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más pesado se volvía el silencio hacia el exterior. En público eran todavía los amigos inseparables de siempre, pero dentro de esa apariencia se ocultaba una verdad que crecía a cada minuto. El contraste resultaba cada vez más evidente. En privado podían ser auténticos, libres, pero bastaba con salir a la calle para que la máscara volviera a cubrirlo todo. David lo notaba con fuerza. En una ocasión, mientras caminaban por la rambla atestada de gente, Andrés le rozó la mano, apenas un instante, y después la retiró con brusquedad. Ese gesto diminuto dejó en David una huella más profunda que cualquier palabra. Comprendió que aquella relación, aunque los hacía felices, también los obligaba a vivir con una cautela agotadora. El secreto era a la vez refugio y prisión. Las conversaciones se llenaban de medias frases, de promesas que no llegaban a completarse. Andrés hablaba de lo que había sentido en el ejército, de cómo se había dado cuenta de que había cosas que no podía seguir escondiendo. Pero, al mismo tiempo, insistía en que debían ser cuidadosos. David sentía el peso de esa contradicción. ¿Cómo podía algo tan verdadero estar condenado a ocultarse? Esa duda empezó a convertirse en un murmullo constante, en un rumor que crecía dentro de él como una tormenta que se avecina. Las pequeñas atenciones se multiplicaban. Andrés encontraba cualquier excusa para tocarle el hombro, para apoyarse en él cuando reían, para buscar su mirada en medio de un grupo de gente. Y David, aunque respondía con la misma intensidad, empezaba a darse cuenta de que esa dinámica era insostenible a largo plazo. Lo que les unía ya no cabía dentro de los límites de una amistad pública. Cada día resultaba más evidente, y cada día aumentaba el riesgo de que alguien lo notara. El secreto, al principio excitante, se volvió un desafío. En una reunión con antiguos compañeros, David sintió por primera vez el miedo real a ser descubierto. Observó cómo Andrés se esforzaba en mantener el papel de siempre, riendo más fuerte de lo necesario, desviando cualquier gesto que pudiera levantar sospechas. Y en esos instantes, David sintió un vacío extraño, como si de repente le hubieran arrebatado esa cercanía que tanto valoraba. Era como estar con él y, a la vez, no tenerlo en absoluto. Al volver a quedarse a solas, David le preguntó si no estaba cansado de fingir. Andrés guardó silencio durante un buen rato antes de responder que era lo único que podían hacer de momento. Esa respuesta, aunque lógica, resonó en David como un muro que se interponía entre los dos. Se dio cuenta de que no bastaba con los paseos secretos y las confidencias a media voz. Necesitaba algo más: claridad, compromiso, valentía. La tensión fue en aumento. Cada encuentro traía consigo tanto alivio como frustración. Era evidente que se necesitaban, que se habían convertido en el centro del uno para el otro, pero también era cierto que la sombra del secreto los perseguía como una amenaza constante. Y esa dualidad, la felicidad íntima frente al miedo externo, era un campo de batalla que no podían ignorar. David sabía que tarde o temprano habría que enfrentarse a ello. Que aquella cercanía oculta, por más cálida y reconfortante que fuera, terminaría exigiendo un precio. Y mientras miraba a Andrés, mientras veía en sus ojos esa mezcla de ternura y conflicto, comprendió que la pregunta ya no era si estaban dispuestos a arriesgarse, sino cuándo y cómo lo harían. La primera grieta apareció una tarde de sábado, cuando unos antiguos compañeros de Andrés propusieron verse, como en los viejos tiempos. A David le bastó entrar en el bar para entender el papel que tendría que interpretar: el amigo de toda la vida, el de las anécdotas inocentes, el que se ríe en el momento oportuno y no hace preguntas. El local estaba lleno, con la música demasiado alta y un olor a fritura que se pegaba a la ropa.
Andrés se movía entre abrazos y palmadas con una soltura casi coreografiada, como si hubiera ensayado cada gesto. Durante unos minutos, David pensó que tal vez aquello sería soportable, pero el tono de la conversación cambió pronto, chanzas sobre sentar la cabeza, bromas fáciles sobre novias y conquistas, miradas que medían, clasificaban, ordenaban. Bastó que alguien preguntara por qué Andrés y él siempre estaban juntos para que la mesa se inclinara, sin caer, hacia una sospecha que flotaba como un vaso al borde del precipicio. Andrés sonrió con la seguridad de quien cree tener la salida correcta y dijo que eran como hermanos, que siempre lo habían sido. Todos rieron, satisfechos con la respuesta. David también sonrió, aunque por dentro notó como algo se retraía, como si esa palabra, hermanos, borrara de golpe todo lo que venían viviendo en silencio. A partir de ahí, cada comentario se convirtió en un pequeño examen. Andrés hablaba con soltura de entrenamientos, de horarios imposibles, de planes para más adelante. Nunca precisaba que era ese más adelante, pero sonaba a promesa diferida, a frontera que se empuja un poco cada día. David observaba la escena con una mezcla de orgullo y cansancio, orgullo porque Andrés era capaz de sostener cualquier conversación, cansancio porque para lograrlo tenía que amputarse una parte de sí mismo. Cuando salieron a fumar a la calle, David no fuma, pero necesitaba aire. La noche les recibió con un viento frío y una hilera de taxis encendidos. Andrés se acercó con esa familiaridad que solo aparece cuando por fin no hay testigos, y David dio un paso atrás antes de que él dijera nada. No fue rechazo, fue defensa. No quería un gesto furtivo a la sombra de la puerta del bar. Quería otra cosa. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así?, preguntó sin rodeos. Andrés tardó en responder. Miró al suelo, a la acera, a la esquina donde una pareja reía sin preocuparse. No es el momento, dijo al fin. Ya lo hablaremos. Siempre es, ya lo hablaremos. ¿Cuándo? Volvieron con el grupo y continuaron la función. A David le pesó la risa, como si cada carcajada fuera una moneda que pagara por su presencia allí. Después vinieron otras reuniones, con amigos distintos y el mismo guión, y también una comida familiar en la que la madre de Andrés preguntó con una inocencia perfectamente estudiada si había conocido a alguna chica interesante. Andrés bebió un sorbo de agua, dejó el vaso y dijo que ahora mismo estaba centrado en otras cosas. David vio el gesto mínimo de la madre, ese levantar de cejas que resume un veredicto, y apartó la mirada. A la salida, caminaron en silencio, cada uno con sus pensamientos. El ruido del tráfico parecía un telón protector, un modo de no escuchar lo que se estaban diciendo sin palabras. No puedo seguir fingiendo, dijo David cuando llegaron al portal. No así. Lo sé, respondió Andrés, y el lo sé sonó sincero, pero también insuficiente. Es que, no todo el mundo está preparado. ¿Y nosotros sí? Porque yo siento que cada día nos preparamos para desaparecer. Las semanas se volvieron un terreno quebrado. Había días luminosos, paseos, confidencias, planes pequeños que les reconciliaban con la idea de futuro, y días turbios, en los que cualquier invitación externa desmontaba la delicada estructura que habían construido. David empezó a notar que su paciencia, acostumbrada a aguantar más de lo razonable, se agotaba a golpes de ambigüedad. No pedía exhibiciones, no quería titulares, pedía honestidad. Pedía que el mundo no les obligara a actuar como si fueran un malentendido. Una noche quedaron en la azotea de un edificio amigo, un lugar seguro desde el que la ciudad parecía menos amenazante. El aire olía a humedad y a plantas en macetas, y las luces de las ventanas abrían cuadros íntimos a lo lejos. Hablaron largo rato, sin alzar la voz. Andrés explicó con crudeza un miedo que David ya conocía, el miedo a perder la lealtad de quienes compartieron con él tiempos duros, el miedo al juicio de su padre, el miedo a no saber cómo sostenerse si de repente le soltaran la mano. David escuchó con respeto, porque entendía que el miedo es una patria difícil de abandonar, pero cuando Andrés terminó supo que ya no podía retroceder. No te pido que convenzas a nadie, dijo. Te pido que no me borres para que otros se sientan cómodos. No te borro, replicó Andrés, con un gesto que mezclaba rabia y tristeza. Te protejo. ¿De quién?, preguntó David. ¿De ellos o de ti? El silencio que siguió no fue un golpe, fue un vacío. La ciudad continuaba su rutina a lo lejos, indiferente a ese duelo mínimo que, sin embargo, contenía toda una vida. Andrés apoyó las manos en la barandilla y respiró hondo, como si el aire pudiera llevarse, de una vez, la tensión acumulada. No se fue. Tampoco prometió nada. Dijo que necesitaba tiempo. Y David, que también había pedido tiempo durante semanas, entendió que su demanda ya no era un deseo, sino una condición. Te quiero conmigo, no detrás de una puerta, concluyó. Yo ya he elegido. O caminamos de frente o dejamos de caminar juntos. No hubo gritos ni escenas.
Solo dos hombres en una azotea, midiendo la distancia exacta entre el miedo y la verdad. Abajo, un autobús dobló la esquina y su luz recorrió sus rostros como una pregunta. Andrés cerró los ojos un instante, y cuando los abrió aún dudaba. David, en cambio, tenía la mirada limpia de quien ha cruzado una línea. No sabía si al día siguiente habría celebraciones o pérdidas, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que, ocurriera lo que ocurriera, no iba a perderse a sí mismo. Y ese pensamiento, tan simple y tan implacable, dejó la noche en suspenso, como una cuerda tensada que estaba a punto de sonar. Durante días, Andrés cargó con el peso de aquella conversación en la azotea como si fuera un uniforme demasiado estrecho que le impedía respirar. Fingía normalidad, hablaba de cosas triviales, mantenía la rutina con una disciplina casi militar, pero cada palabra de David resonaba como una campana imposible de acallar: o caminamos de frente o dejamos de caminar juntos. La frase se repetía en su mente en bucles silenciosos, incluso en medio del bullicio de la ciudad o en las madrugadas en las que el sueño se negaba a visitarlo. Una tarde, incapaz de soportar más la tensión, Andrés tomó el teléfono y llamó a su madre. La voz cálida con la que siempre lo recibía se quebró en cuanto escuchó la confesión que llevaba años postergando. «Mamá, estoy con David, y no es como amigo, es más que eso, es lo que siento de verdad». Hubo un silencio helado al otro lado de la línea, un silencio que pesaba como una condena. Su madre no dijo nada al principio, y cuando lo hizo, fue con un tono tembloroso: «Necesito tiempo para entenderlo». Su padre, en cambio, fue aún más cortante, no gritó, pero la frialdad de su voz fue más dura que cualquier reproche. «Haz lo que quieras con tu vida, pero no esperes que yo lo apruebe». Andrés colgó con un nudo en la garganta, consciente de que acababa de romper un muro que no se reconstruiría fácilmente. Esa misma semana habló con algunos de sus antiguos compañeros. No lo hizo en un discurso heroico, ni en medio de una fiesta, simplemente, en un encuentro casual, cuando las bromas de siempre empezaban a rozar el filo de lo insoportable, levantó la voz y dijo: «Basta. Estoy con él. Con David. Si os molesta, ahí tenéis la puerta». El silencio fue brutal, tan denso que parecía tragarse el aire del bar. Algunos se rieron, intentando quitar hierro con una ironía torpe. Otros bajaron la mirada y prefirieron no decir nada. Uno de los más cercanos, al que había llamado hermano de armas, se levantó sin despedirse y no volvió a dirigirle la palabra. Aquella noche, Andrés sintió que la lealtad, esa palabra que tantas veces había repetido, podía ser también un espejismo cruel. David, que había temido precisamente este desenlace, lo escuchó en silencio cuando se lo contó. No lo interrumpió, no lo llenó de frases de consuelo fáciles, simplemente lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Andrés, exhausto, le dijo: «He perdido demasiado en un solo día». Y David respondió con calma, sin apartar la vista: «Lo que has perdido nunca fue tuyo de verdad. Lo que tenemos ahora sí lo es». Esa certeza, tan simple y tan firme, se convirtió en la base sobre la que empezaron a reconstruirse. Las semanas posteriores fueron una prueba de resistencia. La familia de Andrés mantuvo las distancias. En las reuniones, las miradas eran frías, las palabras medidas. La incomodidad flotaba en el aire como una corriente helada que se cuela por las rendijas. Pero poco a poco, esa frialdad empezó a agrietarse. Su madre fue la primera en llamarlo, con una voz más suave: «No lo entiendo todo, pero no quiero perderte». Fue un inicio torpe, lleno de silencios y de frases cortas, pero un inicio al fin y al cabo. Su padre tardó más, meses, en realidad. No hubo un perdón explícito, ni un abrazo liberador, solo una pregunta seca una noche: «¿Sigues con él?». Andrés respondió que sí. Su padre asintió, sin añadir nada, y esa aceptación mínima, tan frágil, supo a conquista. En paralelo, algunos amigos se fueron alejando. Otros, en cambio, aparecieron de donde menos lo esperaban, antiguos conocidos que se acercaron para decir, casi en susurros: «Me alegro de que seas tú mismo». David y Andrés aprendieron que la vida no se mide por el número de manos que se alzan en público, sino por la sinceridad de las pocas que permanecen cuando las cosas se ponen difíciles. La relación, que había nacido en secreto, se fortaleció en medio de esa tormenta. Lo que antes era miedo se convirtió en motivo de orgullo. Ya no se trataba de ocultarse ni de esperar la ocasión adecuada, era caminar juntos por la calle sin calcular la distancia, era hablar de planes de futuro sin el peso de la clandestinidad. Por primera vez, podían ser ellos mismos sin sentir que le debían explicaciones a nadie. Con el tiempo, la historia que había empezado como un juego de miradas y silencios se transformó en una lección de resistencia. Andrés entendió que la valentía no estaba en las misiones militares ni en los entrenamientos duros, sino en atreverse a decir: «Este soy yo», incluso cuando el precio era alto. David comprendió que amar a alguien no es esperar que lo reconozca el mundo,
sino ayudarle a reconocerse a sí mismo. Años después, cuando miraban atrás, ninguno de los dos podía negar el dolor que habían atravesado. Pero tampoco podían negar que todo ese dolor había tenido un sentido. Porque lo que construyeron no fue una historia perfecta, sino una historia verdadera. Y en esa verdad encontraron algo que ningún prejuicio pudo destruir, la certeza de que la sinceridad, aunque duela, es el único camino hacia un amor que resiste el tiempo. Y así, entre pérdidas y reconciliaciones, entre amistades que se marcharon y otras que nacieron, David y Andrés descubrieron lo que siempre habían intuido, que la valentía de amar, aunque parezca un salto al vacío, es en realidad la única forma de volar.